marchan tus labios. Esos ojos enredados, lo dicho ya está juzgado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Me da la tarde y el rencor. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Poemas, cuentos, novelas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a inaugurar esta nueva sección, podemos decir así, que es una entrevista, un programa completo, íntegramente destinado a hacer una entrevista con algún escritor. Para nuestra primera entrevista elegimos a un escritor muy especial, porque además de ser un genio, gran escritor, autor de novelas como La maestra rural, La masacre de Kruger, libros de cuentos que ya son clásicos de la literatura argentina contemporánea, como El asesino de chanchos, El loro que podía adivinar el futuro, Gente que habla dormida, genial cuento. Además de todo eso, genial libro de cuentos. Es amigo de la casa y es nuestro querido amigo Luciano Lamberti, al que ya saludamos. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Acá, genial. muy contentos de tenerte en nuestra primera entrevista. Mauro Gentinetti, Franco Rosso, Santiago Alacia, mi nombre, ya nos conocemos. Vos en Buenos Aires, ¿qué tal? Lamentablemente sí. Vos sabés que podemos compartir mucha información, ¿no? No solamente del presente de Lamberti, sino también de sus inicios. Bueno. ¿Qué pueden compartir de mis inicios? No. Era un muerto de hambre, como ahora. Bueno, no, mira, te adelantamos. Nosotros vamos a inaugurar con vos no solamente este programa destinado a entrevistas, sino también le vamos a preguntar a los escritores y escritoras que sumemos a este espacio lo que llamamos la pregunta impura. La pregunta impura es una pregunta jugada, Luciano, ¿eh? Pero te la vamos a hacer al final. Te la vamos a hacer al final. Bueno. Vamos. Bueno, ¿con qué empezamos? Franco, ¿tenés algo para empezar a preguntarle a Luciano, así se arma la charla? ¿Qué haces, Luciano? ¿Cómo estás? Hablábamos el otro día un poco acá con Mauro, con Santiago, ¿viste? De esto que es qué tanto hay de un escritor en sus personajes, ¿no? Esto de cuánto vuelca el actor de su derrotero personal. Y entonces un poco quería preguntarte acerca de esto de cuánto hay de Luciano, o cuánto hay del escritor Luciano Lamberti en el personaje de Santiago, en La maestra rural. Sí, en ese hay mucho. La maestra rural un poco yo la escribí cuando estaba terminando de estudiar letras y al mismo tiempo estaba leyendo mucho a Bolaño y es un poco una mezcla entre lo que yo aprendí en letras, o sea, una trama, digamos, de estudiante de letras, un chico que busca un libro y que vive así como en términos bohemios, tipo como Santiago Alacia, y al mismo tiempo una búsqueda formal como un poquito más refinada, ¿no? Pero sí, esa vida descrita por Santiago en La maestra es en gran medida mi vida. Bien. Vos a raíz de esto, o no sé, a lo mejor es una sensación nuestra o mía particularmente, ¿vos crees que está más expuesto siempre lo autobiográfico en los primeros textos que alguien publica o en las primeras cosas que alguien escribe? ¿Pensás que está más en la superficie de eso y después se va como puliendo? No sé. ¿Cuál es tu...? A ver, por un lado me parece que
que la autobiografía puede estar de muchas formas distintas, no solamente en cosas que te hayan pasado, sino en un espíritu que vos quieras recrear, en un espacio, en cosas que te han contado y en personajes que adorás y que querés meter en lo que escribís. ¿Viste? Sí, sí. Y por el otro, no sé, hay como muchos malos entendidos con eso. Y por el otro, lo autobiográfico siempre es una construcción, ¿viste lo que decía Borges? ¿No? Era como una especie de proyección de uno que no es uno, que es otra cosa. Y eso es un poco el personaje que un poco la gente construye cuando te lee. Luciano, a la hora de construir personajes, ya que lo mencionás, ¿tenés algún método en particular? Yo recuerdo haber visto un video tuyo hace muchos años, video que se podía ver obviamente, de una entrevista que te habían hecho, un tanto documental. La estuve buscando y no la encontré porque hubiera sido, no sé, no sé si para Luciano, pero para nosotros buenísimo tenerla. En Unquillo, cuando vivías en Córdoba, y recuerdo haberlo utilizado en algún ámbito del taller porque habías buscado una guía de teléfono, de las viejas guías de teléfono, y Sí. habías contado cómo uno de los métodos para construir personaje era a partir de los nombres que aparecían en la guía de teléfono. Si no me equivoco, era tanto como para nombrar al personaje como para también crear desde el nombre propio. Bueno, hoy guía de teléfono creo que ya no tenemos más dando vuelta, pero no Y me sé. duele un poco. Me duele un poco. Tengo una alumna que me regaló una guía de teléfono vieja, porque sí, el nombre, el significante del nombre sirve un montón. Igual la inteligencia artificial, vos le decís nombres argentinos de los años 70 y te da una lista impresionante y te los combina con un apellido, está buenísimo. Claro, había más de artesanal en lo otro, ¿no? Sí, lo cual no quiere decir que esté bueno, porque artesanal es escribir a mano. Hablando de inteligencia artificial, Luciano, ¿la usás para escribir o no? Sí, la uso mucho para investigar. Cuando tengo que situar lo que escribo en una época lejana o en un tiempo, o en un espacio lejano, o tengo que resumir, qué sé yo, no sé, algo que estoy viendo. Eh, y también para construir personajes está buena, pero como punto de partida, Claro. porque por ahí lo que te tiras son giladas, pero como punto de partida es interesante. Porque viste que escribir es algo muy solitario, entonces es como una especie de diálogo que es un diálogo con vos mismo, ¿no? Sí. Aprovecho la pregunta de Mauro sobre este dispositivo de la guía telefónica y la creación de personajes para recordar uno de los libros que publicó Luciano hace unos años, muy interesante, es Cómo escribir, consejos sobre escritura justamente, en el que reuniste algunos decálogos de escritores, reflexiones, pensamientos sobre el oficio de la escritura. Te quiero preguntar específicamente sobre el oficio. ¿Qué crees que puede ser enseñable en esto de escribir literatura y qué no? Y el entusiasmo no se puede enseñar y la tosudez de escribir algo varias veces tampoco se puede enseñar. Y este deseo de hacer algo lindo tampoco. Y el rigor ético tampoco. Yo creo que se puede enseñar a leer, digamos, en el sentido de a leer como escritores, a preguntarnos cómo están hechas las cosas, pero... Y eso yo le dedico una parte de mi taller, y la otra parte de mi taller consiste en que ellos se leen a ellos mismos y entre todos hacemos una devolución. Entonces, la idea es aprender a leer y a leerse uno mismo de un modo extrañado para empezar a verse las costuras, digamos. Pero en sí mismo el acto de escribir es como muy solitario, muy personal, y si no viene de una necesidad genuina, si viene de quiero ser famoso o quiero haber escrito, Claro.
siempre vas a chocar contra una pared. De eso se encuentra mucho, ¿no? De este deseo antes de ser escritor, antes de que escribir. ¿Puede ser que pase eso? Y mucha gente quiere publicar, no sé si quiere tomarse el tiempo de escribir. Quiere ser escritor porque le parece que es una gran vida. Claro. Y lo No es. sé si es una gran vida. ¿Eh? Y lo es. Y es una vida de apremios económicos y es mucho. Yo sacaba la cuenta de cuánto tiempo en cuánto tiempo había escrito para hechizar a un cazador y cuánto me tendrían que haber pagado por eso. Y es un montón de plata, porque son muchas Horas, mañanas sí. dedicadas a eso, que después no rinde tanto. Digo. Siempre es una pérdida de guita, ¿no? Y encima en la literatura para adultos, yo ahora estoy escribiendo bastante literatura para jóvenes, porque ahí el ego está puesto a un costado, ¿no? Porque en la literatura para jóvenes a nadie le importa el nombre del escritor. Es como cuando veías una película en la tele, la agarrabas a empezar, la veías y te encantaba, pero no sabías el nombre del director. No estaba ese fetichismo de los nombres. Simplemente te eras feliz viendo esa película. Bueno, algo parecido pasa con la literatura para jóvenes, que también va al aula y tiene un recorrido que a mí me parece súper interesante, mucho más que la literatura para adultos, que es como darnos codazos entre nosotros para ver quién sobrevive. El último libro de literatura juvenil lo escribiste junto a Sergio Aguirre. Que nos resultaba también interesante preguntarte sobre este ejercicio de escribir a cuatro manos. ¿Cómo es ese proceso? Y es dificilísimo. Yo, en principio, tenía mucho miedo. Lo bueno es que queríamos lo mismo y teníamos las mismas clases de gustos literarios. Entonces, eso estuvo bueno, pero bueno, yo escribía, le mandaba, él escribía, me mandaba, y era así una ida y vuelta constante, que a veces es muy difícil, ¿no? Como entender el todo si estás escribiendo con otro. Pero bueno, además era una historia bastante lineal y común, que es Historia de Casa Encantada. Tiene una vuelta especial, pero básicamente es eso. Luciano, recién dijiste que la escritura destinada a público juvenil lo que te permite es dejar de lado un poco el ego. Con respecto a lo específicamente referido a lo técnico o al oficio, digamos, ¿hay alguna diferencia entre escribir un texto que va a ser leído por público juvenil, entre muchas comillas, y un texto que no, que va a ir dirigido a todo público? ¿Hay diferencia en la escritura o no? Hay dos cosas que están prohibidas, que son sexo y drogas. Ajá. Que por ahí no puede entrar al aula si tiene eso. Pero después puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y no subestimar al joven del otro lado. Claro. Porque a ellos no les gusta ser subestimados y no les gusta que venga un viejo y se quiera hacer el joven. Entonces, La esto careteada. de querer hablarles a ellos como Claro. haciéndome el copado, no. Hay que escribir lo que a uno le gusta, como en cualquier parte, pero uno hace las cosas mejor si hace lo que le gusta. Bueno, Cometierra entró a la escuela, ¿no? Pero y generó un lío importante. Por eso, por eso. ¿Qué sé yo? Sí. En algún momento, antes que estábamos hablando sobre cómo se siente esto de ser escritor, que es difícil remarla, la cuestión económica, pasar tanto tiempo solo escribiendo, ¿no? Recordábamos que había una entrevista que diste hace unos años en donde decías que la literatura es un gran aguantadero de locos. ¿Seguís sosteniendo lo mismo? ¿Pensás que se trata de eso? Y en todo caso, ¿qué sería ser un aguantadero de locos? Buscamos en el archivo, Luciano, ¿eh? Viste que acá hay No me producción. acuerdo, creo que era una entrevista de Infobae. De Infobae, Exacto, sí, sí. exactamente. Exacto.
No me acuerdo por qué lo dije específicamente. Ahí Clásico. está. Eh, Parece una peluca la sombra. Me hace falta. lo dije porque, supongo que lo dije porque eh, también los talleres son parte de la literatura. Más allá de los escritores, también los lectores, los que quieren ser escritores, son parte de la literatura y hay como mucho, no sé, mucha búsqueda de la última tabla de salvación en la literatura también, casi como si fuera algo medio religioso. Nosotros lo relacionamos también con esos textos como menores que están en el margen de la obra de un autor, como podrían ser, por ejemplo, las dedicatorias, que aparecen en varias de tus novelas, varios de tus libros, a integrantes de tu familia o a toda tu familia, y en esas dedicatorias muchas veces decís, gracias por dejarme salir a jugar, gracias por aguantar al monstruo, etcétera, etcétera. Lo relacionábamos por ese lado, digamos, ¿no? Te veíamos como un loco que está siendo aguantado en el aguantadero de la literatura. ¿O le erramos mucho? Seguramente sí. Bueno, eh, cualquier mujer, no sé quién decía, creo que Frostán, que las novelas tienen que estar todas dedicadas a la pareja, porque te tienen que aguantar con tu deseo de estar solo, sobre todo en mi familia, que somos bastantes, y con tus mañas y con... A ver, yo cuando estoy escribiendo estoy pensando en lo que escribo mientras miro una serie o mientras hablo con mis hijos o mi mujer. Y cuando no estoy escribiendo me pongo de mal humor y estoy de mal humor todo el día, digamos. Claro. Entonces me termina afectando de alguna manera o los termina afectando y siempre Tendrías que me preparar apoyaron mucho, mi mujer me apoyó un montón. un seminario para familias de escritores, que vos vayas y les hables y ¿Cómo les aguantar a un cuentes, escritor? claro, cómo aguantar al escritor. No sé cómo aguantarlo, yo la verdad que Hay que hacer un... no podría. Vos sabés que con respecto a esta cita que tomábamos de una entrevista previa, nosotros venimos trabajando los programas de Puro Cuento con ejes temáticos. Y los dos anteriores a esta entrevista se vinculan más o menos con el tema. Uno era lo monstruoso y otro la locura. Vos con el tema de la locura tenés también un vínculo en el sentido de que, si no me equivoco, vos diste talleres en un neuropsiquiátrico en Córdoba. Sí, di taller con un amigo psiquiatra en el psiquiátrico de Córdoba varios años, que fue un taller que me pasó Sergio Aguirre, que daba él. Y la locura es un tema que me interesa mucho, digo, porque me parece que el final de toda película de terror siempre tiene algo de locura, o si una visión es lo suficientemente potente, termina deformando todo a su alrededor, tiene algo de locura, ¿no? Lo que igual me encontré cuando fui a dar los talleres en el neuro es gente que sufre mucho, digamos, porque encima eran pobres, eran locos y eran pobres, digamos, porque por ahí un loco de buen pasar económico es otra cosa, pero eran locos pobres, entonces había como mucho dolor y era una cosa más Mucho abandono. súper terapéutica, digamos, donde tratamos. Yo al principio fui para intentar que escriban grandes cuentos y después empecé a pensar la cosa de otro lado, Claro. como más del placer. Bien. Nosotros recuperábamos en la charla previa uno de tus cuentos, tal vez uno de los que más difusión ha tenido y que uno lo puede encontrar fácilmente. La canción que cantábamos todos los días. Que es uno de los que más nos gusta de la producción de Lamberti. Somos fan de ese cuento. Yo lo odio profundamente. Claro, porque capaz que sea como el tema, viste, hit, que Siempre- la banda... Siempre devolviendo las paredes al pie, Lamberti. Gracias. Siempre devolviéndote la redonda. pero capaz que se lo piden siempre. qué sé Claro, yo. es como el Indio Solari. Hoy que, bueno, murió el Indio Solari.
estábamos llorando con Luciano fuera de cámara por eso, porque somos fan del Indio Solari. Es como que le pidan al indio jijiji o un poco de amor francés. Lo tocaba en todos los recitales aquí. Sí. Y bueno, pero por eso es como que capaz ya estaba medio harto, ¿no? ¿Vos decís que no? Obvio, Y sí. obvio. Bueno, el personaje de esta familia, ver. una familia que parece una familia de esta zona, no, incluso se menciona Zenón Pereira, de esta región, van a comer al mediodía un asado, son una pareja con 2 hijos, después de comer se tiran un rato ahí cerca de la ruta, hay un bosquecito, uno de ellos se va, el más grande, cuando vuelve, la madre, primero no lo encuentran, no saben dónde está, cuando vuelve la madre dice, este chico está cambiado, Ujú. No es mi hijo. no es mi hijo. Algo se le metió adentro. Y a partir de ahí se establece como toda una transformación. Por un lado, el texto amaga con que, bueno, sabemos que el adolescente es un ser que va mutando y presenta características nuevas. Y por otro lado, todo el desarrollo de la madre que dice, no, a este se le metió el espíritu del bosque del árbol en el cuerpo y es otra cosa. Bueno, a ver, Luciano, ¿este cuento tiene más de locura o tiene más de monstruoso? Eso era lo que charlábamos antes. Y bueno, hay 2 hipótesis en el cuento y no es mi deber, digamos, explicarlas o limitarlo a uno solo. No sé quién soy yo para andar explicando mi cuento, pero yo siempre, algo que me enteré porque ahora que me empezaron a invitar a ferias del libro y qué sé yo, me tuve que poner a leer sobre qué significaba escribir terror, ¿no? A entender lo que yo hacía, que era como muy, lo hacía de forma como medio espontánea, sin pensarlo demasiado. Hay algo que hace el terror que es muy interesante, que es que vuelve hacia afuera lo interior, digamos. Entonces, la cuestión de la adolescencia y los efectos que produce en las personas, o la cuestión de tener un hermano adolescente, es algo que yo trabajé inconscientemente en ese cuento, digamos, ¿no? Trabajé de alguna manera como mi propia biografía de modo solapado. Y por otro lado, ese cuento la idea del cuento no es mía, es de Hawthorne, el escritor norteamericano, que escribía ideas de cuentos para después escribirla y no llegó a escribirlas a todos. Y uno de los que no escribió es este. Mirá. Así que le debo mi fortuna. Pero perdóname, Luciano, en todo caso contáselo a mi vieja que está mirando. ¿Por qué vos, como escritor, no sos quien para decir de qué se trata el cuento? ¿Tu vieja está mirando en este momento? ¿Qué sé yo? No sé. Por eso se peinó. Nos peinemos todos. Bueno, No podría. Mandale pero- saludo. yo soy medio... Por un lado, creo que la literatura es realmente un oficio y que no tiene algo romántico, artístico, loco. Y por otro lado, creo que realmente uno no termina de entender lo que hace y siempre los lectores lo entienden mejor. Tal cual. Siempre las interpretaciones de los lectores son mejores que las de los escritores, ¿no? Eso ya lo decía Borges, digamos, son como mucho más profundas e interesantes, a tal punto que uno se las termina robando. Ya que estamos hablando de cuentos y de posibles interpretaciones, hay otro cuento que me encanta, que es La mosca de la fruta, en donde de algún modo hay toda una elaboración desde la literatura de una problemática muy actual que son las masculinidades. Viejas masculinidades, derivas hacia nuevas masculinidades, los rituales violentos de iniciación para los varones, etcétera, etcétera. Luciano, yo te quería preguntar, ¿qué tan consciente es la apropiación de esos temas o esas problemáticas de la época y luego su deriva hacia la literatura? ¿O en realidad escribís sobre lo que se te canta y sobre lo que te importa y no andas pensando conceptualmente cómo tratar tal temática, tal problemática en mi literatura?
No, el tema siempre, para mí siempre uno tiene que descubrirlo. No, no agarrar la agenda y ponerse a escribir a partir de eso, porque me parece como una pelotudez atómica, ¿viste? Siempre te va a salir algo medio didáctico y por lo tanto con cero complejidad y cero interés, ¿no? Es más, si uno escribe, yo soy de la idea de que si uno escribe desde su algoritmo, yo soy lo que se podría llamar un progresista, pero si escribo desde el progresismo, va a ser un bodrio lo que haga, porque va a ser como repetir. Buenísimo eso. Me interesa mucho más trabajar con los malos en la literatura, trabajar con el mal, ¿no? Como ciertos escritores que a mí me gustan mucho, que yo sé que son progres, pero escriben para indagar en el mal. Y en ese cuento, sí, ese cuento yo trabajo esto de las peleas en la secundaria, en nuestra época, queridos chiquilines. La tuya. Yo no había nacido. Y nuestra experiencia de pasar de una masculinidad a otra, digamos, pero me di cuenta después, obviamente, de que estaba trabajando eso y la terminé de corregir con esa idea. En principio era un cuento generacional sobre no sé cómo sobrevivimos Claro, en nuestra adolescencia. claro, muy bueno. ¿No? Bueno. La pregunta era cómo sobrevivimos a nuestra adolescencia, Tal cual. porque estaba llena de peligros. Hoy Sí. también, digamos, es una locura, pero en esa época me acuerdo que o te pegaban, o, viste, era como muy, Sí. muy complicado. Entonces, yo quería trabajar eso, que es algo que ya igual sigue existiendo, ¿no? Iba a decir que ya no existe, pero sí. Sí, Si existe. uno va a la escuela secundaria, todavía se cagan a piña. Igual yo considero que mis hijos son menos trogloditas que yo, digo. Que hay una especie de avance, por lo menos en la cuestión de género. Vamos con la pregunta impura. Luciano, tenemos poco Papá. tiempo. Ya nos estamos yendo. Escúchame. ¿La impura me van a tirar ahora? ¿Eh? Claro. ¿Te la tiro ahora? ¿Me van a tirar la impura? Escuchá, ¿vamos a fondo con la impura? ¿Te la aguantás o vamos live? Despacito, Franco. Despacito, no sé. Como vos quieras. Hablabas de la secundaria y bueno, vamos a volver por allá. A ver, ¿Eh? ¿Te interesa? no sé. Y dale. Sí, dale. Tenemos una imagen ahí para mostrar. A ver qué te trae esto. A ver si la tenemos por ahí. No veo nada, ¿lo veo a ustedes? Sí. también? Ahí Ahí está, apareció. mirá, ahí está. Hay gente mala que nos ha pasado eso. Qué Y- hijos de puta, loco. ¿Qué le puedes decir a ese Luciano? ¿Seguís escribiendo poesía o no? No quiero más poemas. No escribís más. Considero que mi poesía se trasladó a mi prosa. Bien. No me quiero hacer el interesante, pero considero que sí. ¿Eh? Y bueno, ese es un libro iniciático, que un poco lo publiqué porque quería publicar antes de saber escribir bien, Claro. y otro poco porque estaba enamorado de la chica a la que se lo dediqué, Tengo la dedicatoria, pero no la vamos a traer. y ella, nada, no logré nada con el libro, o sea, no surgió ningún efecto. La sea, literatura no sirve para eso. Hiciste la grandolina, que uno escribe para ver si puede levantarse minas, pero no te salió. Y en mi caso no funcionó. Bueno, Luciano, Luciano, gracias por esta entrevista, lo pasamos muy bien, esperemos que te hayas sentido igual. Igualmente, chiquil. Les mando un gran abrazo, me encanta el programa, lo veo a escondidas. Te vi hablando del monstruo de Moyano y me encanta. La verdad que estoy muy feliz de que lo tengan y llámenme siempre. Gracias, Gracias, querido. Luciano. Gracias. Abrazo. Abrazo grande, que andes bien. Nos vamos. Bueno, qué decir, excelente entrevista me parece, ¿no? ¿Qué tal salió? espectacular. ¿Sí? Nos vemos. Se aguantó la pregunta Dejó muchas impura. cosas interesantes, muchos títulos para recortar después. Exactamente. Bueno, gente, Gracias. gracias por acompañarnos. Chau, chau. Hasta la próxima. marchan tus labios, esos ojos en el verano.